que se ha denominado selección adecuada para aprovechamiento de residuos. La facilitadora el día de hoy es Laura Ayala. Ella es asesora ambiental en sostenibilidad y en economía circular. Buenas tardes, Laura, bienvenida y muchas gracias por acompañarnos. Bueno, entonces antes de arrancar, quiero contarles un poquito sobre mí. Soy ingeniera industrial, tecnóloga ambiental. Tengo una especialización en producción y consumo sostenible. Recientemente, máster en administración y dirección de empresas. Me he venido desempeñando en el gremio de las empresas de aseo, gestión de residuos y aprovechamiento de materiales hace más o menos 7 años. Entonces, pues el día de hoy quisiera pues que el enfoque fuera dedicado al aprovechamiento de materiales. Yo realmente, digamos que se pone residuos porque es como la forma en la que habitualmente se conoce, pero para el aprovechamiento ya lo hablamos de materiales y esto les pondré en contexto un poquito más adelante. Bueno, entonces, para entrar en definiciones, entonces primero vamos a entender un poco qué es el aprovechamiento. Según pues la definición del diccionario o de lo que habitualmente se conoce, el aprovechamiento se denomina un acto o resultado de aprovecharse o aprovechar. Es como viene el verbo aprovechar para darle utilidad o todo su posible rendimiento a determinada cosa. Es decir, el aprovechamiento para el Ministerio de Vivienda es el vehículo que hace la ruta selectiva de los materiales. En algunas partes del país, en algunos sectores, vemos pasar este vehículo para que recoja los materiales aprovechables. Normalmente aquí en Colombia, digamos que no hay esa educación y hay mucha gente que desconoce que hay una ruta selectiva que recoge materiales aprovechables y en algunos sectores es que de verdad no llega. Entonces, digamos que para el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, esto es el aprovechamiento. Ya para definir qué es un residuo aprovechable, entonces nos encontramos que el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia dice que es cualquier material, objeto, sustancia o elemento sólido que ya no tiene un valor para su uso, quien lo genere, pero que es susceptible a aprovechamiento y que se puede reincorporar en otros procesos productivos. Entonces, ¿cómo se deben separar los residuos? Según el Ministerio de Ambiente, estas son digamos, el código de colores que está destinado a nivel nacional para Colombia. Entonces nos dice que en la caneca plástica tenemos que poner el cartón, el vidrio, el papel y los metales, que en la verde los restos de comida, desechos agrícolas, y que en la negra son los no aprovechables. Entonces, que esto es como el código de colores que el Ministerio de Ambiente dictó y está por normatividad, digamos que todos los que se adjunten o entren en este código de colores, digamos que en teoría con la ley están cumpliendo. Papel higiénico, las servilletas, los cartones y papeles contaminados y los papeles metalizados. Aquí quiero que se fijen mucho en este tema de papeles metalizados o de etiquetas metalizadas, porque más adelante vamos a ver que es un material susceptible. Entonces, ya en el gremio de los aprovechables, entendiendo que empezamos nosotros a conocer desde acá, desde las empresas de gestión, que no solamente se le da manejo a los residuos domiciliarios, sino que se le da manejo a los materiales que salen de las industrias. Entonces, al ser un alto volumen, se hace necesario encontrar que, digamos que el reto de cada una de las empresas, por ahora vamos en las empresas, es que se llegue a basura cero. Entonces, aparte de todo lo que nos dice la caneca negra, entonces nos encontramos otros materiales que son susceptibles a aprovechamiento y que de pronto se desconoce porque no estamos enterados de todo lo que ha venido avanzando todo el gremio de los recicladores y de los que producen materias primas o materiales a partir de residuos que en algún momento dejaron de ser utilizados por quienes los estaban, por los que hicieron producción en el momento inicial. Entonces tenemos los alimentos. Cuando yo hablo de alimentos y averías secas, grasas vegetales, nos vamos un poquito a empresas como Yupi, por ejemplo. Ellos sacan aproximadamente 120 toneladas, de las cuales 90 toneladas son papa cruda. Con esta papa cruda hoy día se hace un proceso de secado y se convierte en almidón.
También encontramos las frituras, papitas fritas, chitos, chistris y todos estos materiales se tiene la tendencia de que si no se pueden aprovechar, entonces van a la basura, pero hoy día tienen un proceso completamente transparente y se hace una transformación y estos materiales terminan convirtiéndose en materia, en comida para animales, se hace cuidado para perros, para gatos, para cerdos, para levante de gallinas. Entonces aquí cuando vamos encontrando que a lo mejor el niño no quiso más el chito y entonces directamente se tira en la caneca negra. Entonces, pues en este caso, ya estando en casa, lo recomendable es que se ponga en la caneca verde. Esto tiene una ruta diferente, estos materiales deberían de ir a un tema de compostaje, pero a nivel industrial quiero contarles que todos estos materiales son aprovechados y nada de esto va a los rellenos sanitarios. Aquí es donde nos encontramos con los empaques metalizados. Ya habiéndolos puesto en contexto un poquito de la empresa Yupi, casi todas las papitas o lo que vienen en empaques de galletas son empaques metalizados. Y como la caneca negra nos dice que los metalizados, entonces se tiene la tendencia a que se descarte. Y los empaques metalizados, la mayoría de empaques son de polipropileno o de poliéster. Y esos materiales sirven para hacer madera plástica. Entonces, la primera invitación es que a partir de ahora todos los empaques de los mecáticos van en la caneca blanca. Así, digamos que el Ministerio de Ambiente tenga dictaminado que es en la caneca negra. Cuando nos referimos a materias primas, ¿sí? ¿Alguno va a hacer una pregunta? No. Como no puedo ver si me levantan la mano, entonces sí para que de pronto me avisen. Bueno, ya las materias primas nos referimos específicamente a estos productos que sean fabricados o que se utilizan para la fabricación. Por ejemplo, tenemos el bicarbonato de sodio, tenemos la sal, tenemos como materias o elementos que sirven para la fabricación de nuevos productos. Entonces, digamos, estamos en una empresa, Johnson Johnson. Ellos utilizan una base de talco para poder hacer el talco de bebé. Entonces, este material sirve para ser secado en los jabones que hoy día utilizamos como jabones industriales. ¿Y qué sirve de Johnson Johnson? Sale champú, aceite, acondicionador, gel, desodorantes y este material como el talco viene a hacer un proceso de secado. Entonces, digamos que todas las materias primas que salen de las empresas, la mayoría que son parte de su proceso productivo, hoy día sirven y se utilizan en diferentes productos, no para uso personal, pero sí para uso industrial, para uso y lavados o para hacer como secados cuando se está fabricando. Entonces, cuando materias primas, de pronto en las casas no los usamos mucho, pero sé que en algunos hogares consumen productos de aseo industriales que no son como de marcas o que no son de supermercados. Entonces, para contarles que la mayoría de estos materiales son fabricados a raíz o a partir de materias primas que hoy día salen de las fábricas y de las empresas que no sé por qué llegaron a su uso y vencimiento, no cumplieron con su ciclo de calidad. Entonces, estos productos que se compran en la calle, pues que tienen un mercado diferente, pues no se recomienda para uso personal porque la mayoría vienen pues materias primas, pues que en su momento ya alguien desechó. Productos y de aseo personal, pues ya les hablé, pues digamos en el caso de Johnson Johnson o de las tecnoquímicas, por ejemplo, de los laboratorios, ellos suelen de pronto sacar algunos productos que no cumplieron de pronto para uso personal, pero en el tema de transformación sirve para otro tipo de material o de sustancia. Este material como la madera aparentemente para todos es aprovechable, pero no viene en la caneca blanca, entonces es por eso que se detalla en esta lista, porque la madera, hay muchísimo comercio que hace después de las estivas o de la madera, fabrica cajitas decorativas, vuelve y hace sillas, entonces la madera tiene múltiples usos y tiene un gremio de transformación enorme. Entonces la madera no se debe botar, la madera es un material altamente aprovechable y cuando ya no sirve para hacer otro elemento como una silla, como una mesa o como un juguete, sirve porque tiene alto poder calorífico, entonces las ladrilleras las utilizan como parte de su proceso para generar carbón.
o en algunos casos algunas calderas para combustible y no consumir carbón mineral. En la parte de los textiles, aún en Colombia, pues no se tiene un proceso súper estable, pero también sirve como combustible para algunas calderas. Tienen un alto poder calorífico. Entonces, este tema de los textiles también es un material muy aprovechable. Y puse aquí los RAEs, que su significado es residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, que a pesar de que se ha insistido mucho, porque sé que las campañas han sido altas, en que no se desechen este tipo de materiales como televisores, computadores, pantallas, celulares, todos esos materiales son altamente aprovechables. Lo que hacen los transformadores es que rescatan las piezas y algunos minerales que trae como el plomo para ellos no tener que ir a la minería y todos estos materiales pues les sirven altamente, pues están compuestos de metales y ellos los extraen para poder fabricar nuevos productos o pues los llevan a procesos de fundición. ¿Estamos claros hasta ahí? Sí, Creo Sí, que de esta lista me faltó eh, mencionar el helicopor. El helicopor siempre ha tenido la tendencia a pensar que no es un material aprovechable. El helicopor que viene de los empaques de comida no es aprovechable, porque pues el licopor ya entra en contacto con otro material y él se contamina. Pero el licopor que, digamos, usted compra un televisor, o compra una nevera, o compra un aparato eléctrico que viene amortiguado para que no se golpee con icopor, ese icopor sí sirve. Que hay muchas empresas, de hecho, en la zona hay uno, quiero mencionar en este momento a Palmipor, que ha hecho una participación importante en la recuperación de icopor de acá, de la zona del Valle, y el icopor, cuando tú abres un icopor, él está como en pepitas. Estas pepitas, ellos vuelven y las desarman y luego cuando las vuelven a compactar, generan láminas para los techos y otros elementos pues que ya vienen de segunda mano, o sea, que no son visibles para el usuario final. Entonces el icopor sí es aprovechable, que de pronto no siempre y no en todos los casos, solo en excepciones, pero pues sé que en las casas y en los hogares se genera mucho icopor limpio. Entonces, para que por favor también ese material va en la caneca blanca. Y pues yo creo que ya se ha abierto mucho también el tema del Tetra Pak. Creo que está incluido entre el gremio de plástico y cartón, pero el Tetra Pak, después de que esté limpio, que no tenga ningún remanente, es decir, que todo el contenido que tenía adentro se le saque, el Tetra Pak hoy día también es aprovechable. Entonces, si de pronto tienen alguna duda de algún material, en este momento que digan, ay, es que a mí un día me dijeron esto, pero yo quisiera saber si es verdad o no, pues digamos que esta es la oportunidad para preguntar, o si no, pues esperamos al final de la charla para que me hagan su respectiva consulta, dependiendo pues del material que ustedes tengan la duda en este momento. Bueno, también yo, hay unos bueno, lo que pasa es escuchamos. que algún día me dijeron que los vidrios de colores no son reciclables. Y eso me lo dijo con un reciclador que yo le dije, ven, tengo esta botella de un vino. Ujú. Me dijo, no, ese color de ese vidrio, no, eso sí es así. No, el vidrio es altamente aprovechable de Ok, cualquier color. Lo que nos sucede en este momento es que el vidrio una vez tome color, pues ya él solamente va a ser de un solo color. Entonces, digamos que nosotros tenemos la tendencia, el consumidor final tiene la tendencia de que si el vidrio no es transparente, digamos que lo que más llamativo es el vidrio transparente. Entonces, cuando él le toma color, la única forma de reciclarlo es para volver a hacer eso mismo. Entonces, digamos que si hay por lo menos en el Otún, que es una vidriería que queda en la vía Pereira, hay una industria muy grande y ellos reciben separado. Es decir, si tú le llevas transparente y de colores juntos, no te lo reciben, pero si tú le llevas el ámbar, el verde, el azul, el blanco, el transparente, ellos te lo van a recibir si ya viene seleccionado por colores. Entonces, pues lo ideal es que se pueda separar, o sea, separar por colores cuando ya se vaya a entregar al reciclador. Algunos recicladores no se lo van a llevar, porque para ellos es muy difícil, digamos, reunir una gran cantidad de un vidrio de un solo color para poder que se lo reciban. Pero algunos otros sí, porque sí es aprovechable. Y de hecho ahorita les voy a dar las tarifas de cómo están los materiales aprovechables en este momento y son unas tarifas bastante interesantes. Entonces sí es un material aprovechable y pues el reciclador no se lo llevó,
fue por lo que te estoy contando. A veces de pronto no cuentan con los espacios para guardar o simplemente pues les da pereza. Digamos que buscan la forma de hacer recolección o de quedarse con lo que mayor valor tienen o lo que más fácil salida tiene para ellos. Pero hay unos otros que sí te lo van a recibir. Vale, gracias. La Bueno, con mucho señora gusto. ¿Otra pregunta? Ninfa Nuri tiene una pregunta. Claro que sí. Sí, quería saber sobre los recipientes que se utilizan para comida, que son en icopor, que tú dices que no los reciben, que no son reciclables. Entonces, ¿qué pasa con ellos? ¿Ellos en este momento están yendo a la basura? Así es. Hoy día están yendo a la basura. Si el icopor se encuentra contaminado, no tiene aprovechamiento. Y por eso la invitación de las 3 Rs es pues, no consumirlo. No es lo mejor, no consumir ese tipo de, si de pronto les van a entregar un recipiente, hoy día ya se están reemplazando mucho por los de cartón, pero la idea es que no se pueda, que no se consuma. Digamos en las fiestas, sé que se utiliza mucho y todos estos materiales van a la basura. Entonces, si la invitación es a no, a empezar a comprar recipientes para fiesta que sean reutilizables, ya venden unos de pasta o venden unos que son a base de cartón hecho, que son de fibra celulosa que tienen, que se pueden deshacer, usted los entierra y ellos se deshacen en la tierra. Entonces ya es como empezar empezar a migrar un poquito a los materiales que tengan oportunidad de reciclar o por lo menos volver a la tierra, pero ese tipo de materiales o no, de recursos ya no deberían de usarse. De hecho, este es el camino al que nos va a llevar la ley del plástico de un solo uso, que no se genere, que la gente no los consuma, pero como todo tiene que ser muy paso a paso, pues ya hay toda una industria con esto, pues ellos tienen que ser muy delicados y sutiles con desaparecer este tipo de materiales, pero hay países que no lo tienen ya, por ejemplo. ¿Listo? Laura, tengo yo otra pregunta. ¿Sí me están Sí, señora. escuchando? Gracias, Sí, Laura. señora. En relación con el icopor, aprovecho y pregunto, los empaques que vienen ya, por ejemplo, los de supermercado que uno compra los champiñones. Nosotros, por ejemplo, los lavamos en casa, bien, y los metemos dentro de las botellas plásticas para reciclar que algunos almacenes, bueno, o grandes superficies los están recibiendo. ¿Eso es válido? Porque se limpia bien y se mete también esos en pedazos de copor dentro de esas botellas. Pues en realidad, a mí ese tema de las botellas de amor, sé que es una actividad muy bonita que hacen para que la gente pues le tenga mayor facilidad de llevar los empaques, pero la verdad es que a los recicladores les cuesta mucho trabajo porque es una manualidad enorme. Que ellos tienen que hacer, pues rajar toda la botella para poderlo llevar, pero pues digamos que hoy en el orden de poder llevar a la gente a que tenga un poco de conciencia pues ha estipulado de esta manera. Sí es válido que el licopor entre a la botella o que se meta en la caneca del aprovechable siempre y cuando esté limpio. Él se puede aprovechar. En una pequeña cantidad o mínima cantidad, al final del día el licopor es molécula de plástico, entonces él se puede aprovechar. Lo que pasa es que ya en grandes cantidades y contaminado es un material que no tiene uso. Perfecto, ok, muchas gracias. Bueno, con todo gusto, ¿alguna otra pregunta? Bueno, entonces vamos a continuar. Sí, Laura, es decir que sí es válido limpiarlos. Según Sí, lo que dices. pasa es O que sea, ya sí es válido lo que que sucede, limpien. claro, digamos que si tú tomas un vaso de icopor y tomaste agua, está limpio. Pero si tú cogiste un vaso de icopor y tomaste jugo, él queda manchado y ya no sirve. Digamos que la comida, cuando ya está procesada, por mucho que tú laves el icopor ya queda contaminado. Ya, en cambio, pues el ejemplo que nos ponía ahorita la participante es que si tiene champiñones, pues el champiñón es fresco al final del día, entonces cuando tú lo lavas, él no va a dejar residuos, buenas tardes, o no va a quedar impregnado en el icopor, pero ya cuando tiene contacto con comida que absorbe, por ejemplo, sí. Si yo pongo un pan en el icopor y lo sacudo, no absorbió, pero generalmente cuando entra en contacto con comida humeante o comida fresca, sí se contamina. Entonces hay que fijarse en eso. Entonces, Ok. por
digamos que lo mejor es no usarlo, pero si ya se usó, entonces tratar de que por lo menos sea para uso que no se vaya a contaminar, que por ejemplo una torta, por mucho que te limpies, yo he intentado lavar los platos con torta y ellos quedan manchados, entonces eso no Bien. no lo van a recibir. Vale, vale, muchas gracias. Listo. Entonces, por mucho que esos materiales sean aprovechables, existen unos actos que impiden el aprovechamiento. Y es, por ejemplo, si alguno de estos materiales entran en sustancias o residuos que puedan alterar sus características físico-químicas. O sea, esto era a lo que me refería ahorita con el tema del licopor. El licopor absorbe inmediatamente cuando entra en contacto con una sustancia. Entonces, por ejemplo, yo, no sé, tengo un champú y yo quiero entregarlo, pero si yo le dejo remanentes de champú, probablemente el reciclador no tenga un proceso de lavado en su planta de reciclaje y lo descarte. Pero si yo llego y lo limpio, entonces ya es un material aprovechable. Entonces, o por ejemplo, hay materiales, hay sustancias que son peligrosos. Por ejemplo, los fármacos, un remedio. Si yo no lavo bien ese material porque estuvo en contacto con un fármaco que posiblemente puede hacer reacción o pueda contaminar el medio ambiente, ya ese material, por mucho que su empaque sea aprovechable, pues se convierte en un material no aprovechable. Entonces, pues muchos ejemplos, el cartón, cuando se impregna de aceite, absorbió el aceite, deja de ser aprovechable. Y el papel, por ejemplo, lo manché de tinta de lapicero, pero de tinta no escribir, sino la tinta literal se me virtió tinta, entonces ya no es aprovechable. Entonces, a ese tipo de características ya le altero yo cuando ellos lo van a procesar, ya no, ellos no lo pueden utilizar, entonces lo que van a hacer es que lo van a descartar. O si yo pongo este tipo de material ya contaminado en la caneca, lo que va a pasar es que va a contaminar todo lo que estaba en la caneca. Entonces, digamos que principalmente. O cuando yo pongo a exposición ambiental, me refiero a sol, agua, lluvia, el material ya se degrada y se contamina. Entonces también pierde realmente su característica o su susceptibilidad para poder ser aprovechable. Entonces, digamos, yo saqué mi bolsa muy juicioso para afuera, pero entonces no me... Y bueno, todo se volvió nada, entonces ahí ya perdimos todo el esfuerzo que hicimos para recolectar esa bolsa. Entonces la invitación es estar muy pendientes o por lo menos identificar quién es el recolector de mi ahorro, porque sí sé que, digamos que cuando no pasa la ruta, hay sectores en los que no pasa la ruta, siempre hay un recolector. Normalmente ellos se van adelante del carro de la basura porque saben que es cuando la gente saca sus materiales, o ellos realmente empiezan a llegar a puntos donde saben que encuentran las bolsitas. Digamos, si usted está en una comunidad, entonces llevar a la comunidad a que haya un punto en el que ellos puedan encontrar, entonces ellos siempre van a empezar a llegar. Entonces es como salir y buscar o estar pendiente de quién es el recolector de mi zona, porque pueden ser uno o varios, para saber ellos en qué momento pasan o por lo menos avisarles, vea, yo estoy a tal hora, usted puede pasar, para que de pronto estos materiales que hemos recolectado no sufran, pues no se expongan y no se vayan pues a echar a perder. ¿Bien? Laura, qué pena. Ven, yo te pregunto Sí. algo. Pues lo hablo digamos, por lo que, digamos, la costumbre que uno tiene. Yo tengo la costumbre, por ejemplo, si es leche en una caja o ya sea en una bolsa plástica, yo cuando ya se acaba, yo la lavo, o sea, yo le Sí. juego para meterla, o cuando son yogures, o cuando son empaquecitos así, pues de yogurcitos, está bien lavarlos y, o sea, sí está bien ese proceso para reciclarlo, al igual que las latas, pues uno ve que hay que lavar las laticas para que no queden residuos, también por los animalitos que de pronto van y buscan en la basurita. Bueno, o sea, ya es como algo más allá del fondo. Pero si está bien hacer ese proceso o no. Sí, está perfecto. La verdad es que sí, nosotros en nuestro domicilio, cuando lavamos todo nuestro desperdicio, nuestra corriente de agua que sale, eso va a unos canales y finalmente terminan en las PETAR, y la PETAR pues hace todo el proceso de limpieza de agua. Pues lo ideal no es vertir agua sucia, pero digamos que si lo hacemos en casa, tenemos un punto donde va a llegar. Muchos de los recicladores lo lavan en el río o lo lavan en su casa, y hacen vertimientos. Y lo ideal,
digamos, para el lado de materiales es que también tengan una planta de tratamiento de aguas. Y muy pocas empresas transformadoras, o al menos las formalizadas, tienen la obligación de montarse una planta de tratamiento, pero eso son cosas pues muy costosas, son recursos que a muchos les cuesta llegar, y cuando tú le entregas al reciclador, él tiene dos opciones: o lavarlo de manera indebida o llevarlo a la basura. Entonces, si tú le puedes adelantar el proceso ya en casa, es ideal. Ah, vale, perfecto. Gracias. Muy bien. Bueno, en este momento a nivel de Colombia, hemos venido escuchando noticias bastante preocupantes de que los rellenos sanitarios están rebosados. Lo triste es que se ha venido identificando en el paso de los años que la mayoría de los materiales que están hoy día reposando en los rellenos sanitarios corresponden a materiales aprovechables, materiales que pudieron ser aprovechados, pero pues que entraron en este estado de deterioro de contaminación y que ya en un relleno sanitario pues no les queda más remedio que empezar a descomponerse. En junio del 2022 la CBC publicó un artículo muy interesante en el que dictaminó que más o menos el 70% de los materiales que estaban llegando a los rellenos sanitarios podrían ser aprovechables. En los rellenos sanitarios a veces dejan entrar recuperadores, pero pues lo que les comentaba de que a veces los materiales entran en contacto con otras sustancias que afectan su aprovechamiento, pues ellos pierden una alta susceptibilidad para ser aprovechados. Entonces, pues digamos que hoy día nos falta mucha conciencia para poder llegar a reducir esta tasa. Se está trabajando mucho, aprovechando pues que acá en Colombia este año nos tocó atender la COP16, entonces se está trabajando fuertemente, pero pues la idea es escuchar, pero también actuar y empezar a impregnar a todos los allegados y los cercanos, digamos, de esta preocupación, porque es una labor que nos comprende a todos. La mayoría, se podría decir que la mayoría y los más contaminantes son las empresas, pero mira que en los rellenos sanitarios los materiales que llegan en realidad son en su mayoría domiciliarios. Entonces, pues podemos estar hablando de que en casa no estamos haciendo la tarea, y por eso hoy día tenemos este porcentaje tan alto y que encima pues está generando más consumo de materias primas, pues porque digamos que si el recuperador tiene como reincorporar el material, pues no tienen que ir a buscar materia prima original, pero pues digamos que la invitación o esta presentación aquí es como para generar, mira, si yo no lo hago en casa, entonces va a llegar a un lugar donde estoy sumándome a la tasa, y en este momento estamos realmente muy preocupados porque los rellenos sanitarios están perdiendo su capacidad para poder, porque esos materiales tienen de 500 hasta 1000 años en descomponerse. Entonces, pues, todo se va degradando, excepto los materiales, la mayoría de los materiales aprovechables que están llegando allá. Entonces, aquí venimos pues con algunos puntos que nos dan como la importancia de por qué tenemos que seleccionar y clasificar nuestros materiales. Entonces, salva los recursos naturales. ¿Por qué? Pues porque ya no tienen que ir a extraer materias primas, o por lo menos se reduce la cantidad de materias primas que tienen que extraer de nuestros recursos naturales. Se reduce la contaminación, claro, porque si este material hoy día se reincorpora en otro proceso productivo, pues no me va a ir a hacer bulto allá en el relleno sanitario. Se evita la generación de basura, claro, entre más material se lleva el recuperador, pues menos basurita yo saco para el carro recolector de basura. Por ejemplo, yo les doy un ejemplo. En mi casa nosotros tenemos un tarro mini de esos papeleras que utilizan en la oficina, y esa es la única realmente caneca que sale para la basura. En cambio tenemos una caneca grande de esas que utilizaban antes en las casas para recolectar agua, y nosotras sacamos una bolsa llena de aprovechable y una bolsita chiquita, porque ahí solamente van los barridos, las servilletas y los papeles higiénicos. Nosotros tratamos de consumir en casa lo mínimo que no se lleve aprovechamiento. Y ya el tema de los orgánicos, la mayoría de las comidas las congelamos cuando digamos, tratamos de no generar desperdicio, pero al final del día pues se terminan generando desperdicios. Entonces nosotros los congelamos y se lleva toda la caneca verde. La caneca verde también es susceptible a aprovechamiento. Lo que pasa es que a veces la caneca verde la llenan con plástico o con el cartón que está impregnado, y entonces aquí ya no te puedes llevar este material a compost. Pero imagínate el escenario ideal: yo saco todo mi material aprovechable,
saco mi bolsita verde con mis orgánicos y no va ni un plástico, no va ni un cartón, no va nada de nada, entonces se me lleva mi bolsita verde al compostaje, se me lleva mi aprovechamiento del reciclador y una mínima bolsa que es el barrido de mi casa o las servilletas que evitamos usar. Imagínate qué basura estoy generando, pues no sé, un 5% de todo lo que yo saco. Ese es el escenario ideal que se debe aplicar en todos los hogares. La idea es poder clasificar, no solamente, no solamente seleccionar, sino clasificar antes de poner y educar también a los niños para que ellos desde chiquitos ya se vengan, ya empiecen a crecer con esta cultura y más adelante pues digamos que se les haga muy habitual. Antes en las casas, yo sé que todavía hay muchas casas solamente tienen una caneca y en esa caneca va todo. Y es ahí donde, digamos, entramos a convertir todo en basura. Todo lo que va ahí es basura. ¿Por qué? Porque no está seleccionado y no está clasificado. Se disminuye la inversión en materia prima, claro, porque si es un material reciclable, pues el costo para los transformadores va a ser mucho más económico. Les voy a poner un ejemplo. Para nosotros comprarle un kilo de materia prima, hablemos del plástico, del que hacen a base de petróleo, que se extrae de los recursos naturales. Estamos hablando de que un kilo puede costar de 5.000 a 9.000 pesos, un kilo. Y si yo voy a comprar un kilo de plástico ya peletizado después de haber sido procesado, que lo convierte también en pellet, puede costar 3.000 pesos. Entonces, mira el costo de la materia prima, cómo puede bajar hasta 3 veces cuando viene de materiales ya reciclados. Se ahorra energía. Digamos que todo este impacto de tener que producir nuevas materias primas afecta en la producción de energía. Se ahorran costos de recolección de basura. Claro, mira que si yo empiezo a sacar una bolsita súper súper chiquita de basura, pues el carro tiene que pasar menos veces. Entonces ya no tengo que pagar y nosotros todos los colombianos por casa estamos pagando una tarifa por recolección de basura y una tarifa por aprovechamiento. No sé si ustedes lo habían notado, pero en sus recibos públicos hoy día usted está pagando por los metros cúbicos que usted dispone y por los que usted aprovecha. Y si usted no aprovecha, pues está pagando por algo que no le están haciendo, pero se lo van a cobrar igual porque ya es por ley. ¿Qué pasa? Esa tarifa que están cobrando hoy en los recibos de energía o de agua, no sé en qué parte le pueda estar llegando el cargo, se utiliza para apoyar a las fundaciones de recicladores. Todas las empresas públicas de aseo tienen la obligación de coger estos rubros y consignarlos y a las asociaciones de recicladores. ¿Esto qué busca? Formalizar. Entonces, ¿qué pasa? Ya no es el señor el loquito que estaba recogiendo para otra cosa o para su uso personal, sino es una persona con un trabajo formal que salió a la calle porque hace parte de una asociación y está recibiendo, aparte pues de lo que recibe porque les compran los materiales aprovechables, una remuneración para tener un trabajo digno. No todos se agregan a estas fundaciones, porque hay algunos pues que todavía no les dicen, no, a mí no me conviene, formalización, pero digamos que este rubro que nos están cobrando a todos los colombianos es precisamente para llegar a que hoy día ningún recuperador de material que esté en la calle esté sin la cobertura de un trabajo formal o del trabajo digno, porque la verdad es que es un trabajo súper importante lo que ellos hacen. Entonces lo que se busca es formalizarlo. Evita la tala de árboles, claro, por ejemplo, por el lado del cartón, cuántos árboles tienen que sembrar y cuántos árboles tienen que talar para poder fabricar cartón o para poder fabricar madera. Hoy día, con los materiales aprovechables, aquí en Cali, tenemos molinos papeleros que funcionan solamente con cartón aprovechable, con cartón reciclado, perdón. Por ejemplo, plantas como Sonoco, Cartonera del Pacífico, Colombiana Tizú, que son los que hacen hoy día, o Comolsa, que son los que hacen los cartones de huevo, que son los que hacen las pastas para los cuadernos, o los que están sacando las servilletas estas que son grises, esa viene de parte de Colombiana Tizú, y nos encontramos infinidad de materiales que hoy día se han fabricado y ya tantas plantas es porque hoy día ya se está aprovechando un alto volumen de cartón. Entonces evitamos, hay unos que todavía tienen que sembrar y talar árboles, pero hay otros que ya son 100% reciclados.
Entonces, digamos que eso es un avance importante para Colombia y para nosotros en la zona, tener el orgullo de en nuestra zona tener ya plantas y molinos papeleros que funcionan única y exclusivamente con cartón reciclado. Y pues ya que genera trabajos formales, era lo que les estaba explicando de que pues hoy día con la tasa de aprovechamiento que nos están y con el rubro de aprovechamiento que nos están cobrando los residuos públicos, pues se está tratando de formalizar todo el gremio de los recicladores. ¿Alguna pregunta hasta ahí? No, por ahora. Bueno, entonces aquí les traigo unos de los cuantos precios, porque a veces de pronto, más allá del sentido de pertenencia o de la cátedra de que sea hay que aprovechar porque afecta al medio ambiente, entonces vamos a hablar en pesos, en monedas colombianas. A veces hablar en números es mucho más, se hace mucho más comprensible para los ciudadanos. Entonces, mira, el plástico en película, que es lo que me refiero a las bolsas o al material estrés que vienen envueltas, digamos, yo estoy comprando un televisor y venía con el plástico o la bolsa en la que venía, todos estos materiales claramente tienen un precio diferente por color, por lo mismo que les he explicado ahorita del vidrio. Cuando usted le pone color a un material, ya solamente puede a partir de ahí generar un color más oscuro, negro o el mismo color. Pero cuando tú tienes materiales más neutros, pues tienen la posibilidad de convertirlo en múltiples cosas, entonces pues son materiales más costosos. Pero digamos que un precio base para los materiales en película, los plásticos en película es de 1.600 pesos el kilo. El plástico PET, hoy día Ecored, que es la empresa, una de las empresas más grandes de Colombia que hace recolección de PET, el plástico PET transparente lo están pagando al menos a 1.200 pesos. La recomendación para de disponer el tema de los envases o de los plásticos PET, de las botellas de agua o de los polietilenos, que son los envases de champú, es que les quiten las etiquetas y las tapas, porque las etiquetas y las tapas son de otro material. Las etiquetas generalmente son de polipropileno y las tapas generalmente de polietileno. Los plásticos en la industria son más o menos 7. Más o menos, porque digamos que algunos se quieren entre sí y vienen formando otros tipos de plástico, pero hay unos que no se quieren entre sí. Y el PET es un material, un plástico que se trabaja solo, o sea, él no trabaja con absolutamente nadie. Si el plástico PET se inyectó y se mezcló con otro plástico, se convirtió en un plástico de un solo uso. De ahí para allá ya no tiene más forma de reciclarse. Materiales que sí se quieren entre sí, el polietileno y el polipropileno. Pero digamos que esto ya es una clase más profunda como de plástico, pero es como para llevarlos al contexto del por qué los materiales o los plásticos algunos deberíamos de quitarles. ¿Esto qué ayuda? Pues si llega al reciclador, pues ellos le van a quitar la etiqueta, la tapa, pero pues esto les ayuda a ellos muchísimo también para su tema de selección. Pues porque recordemos que usted está entregando una botella, ellos reciben 1.000. Entonces, ya que a ellos le quiten 1.000 tapas, 1.000 etiquetas, pues es un trabajo bastante arduo. Y mientras que yo estoy poniendo mi botellita, yo puedo hacer el ejercicio de le quito la tapa, le quito la etiqueta y pues tengo una mejor disposición y una adecuada disposición de ese producto que yo ya estoy entregando para reciclar. El plástico laminado, que yo les hablaba de los empaques de las galletas, de las papas, empaques laminados, eso es como del mecato en general. Es más o menos el precio es de 400, se vende incluso hasta en 600 y 800 pesos el kilo. El cartón en este momento, que es el que consumen los molinos papeleros, está más o menos entre 700 y 800. Digamos que los materiales suben el precio cuando se entregan en volúmenes grandes y ya compactados. El papel, que empresas como Pulpacar o Colombiana Tizo están comprando más o menos en 800 pesos. Ellos lo llevan también a convertirse en papel higiénico. Kimberly Clark también sé que recicla papel. Lo ideal es que este papel pues no esté mezclado con cartones en lo posible, el papel y el cartón. Yo sé que hoy día en Colombia solo existe una caneca donde se pone todo el aprovechable. Pero antes, y hace muchos años, había una caneca para el cartón, otra para el papel, otra para el plástico, y eso es lo que, digamos, hoy día las empresas como nosotros lamentamos, porque sé que eso hacía mucho, facilitaba mucho la recolección, pero hoy día como para unificarlo y hacerlo un poco más digerible, pues se pone todo en la caneca y ya el reciclador se encarga de separarlo.
La chatarra como el metal, como el hierro común que encontramos está en 900 pesos, pero podemos encontrar materiales muchísimo más costosos como el bronce que está en este momento alrededor de 25.000 pesos, el cobre que está rayando los 30.000 pesos el kilo, el acero inoxidable 6.000, el aluminio 5.000 y esos son pues más o menos los precios que tienen los materiales que hoy día estamos a veces tirando a la basura. Y pues el vidrio transparente hoy día se está también nos encontramos vidrios ámbar, verde y azul que de pronto los pueden estar pagando a los 150 o a los 100 pesos, pero son materiales que hoy día sí tienen salida y pues tienen un precio en el mercado de la valorización. Y bueno, espero que les haya gustado, espero que hayan les haya avanzado un poco de pronto en algunas términos, conceptos que hoy día la academia no tiene todavía digeridos para pues la comunidad, pero pues la idea es que todo este conocimiento se vaya extendiendo para que entremos un poquito más en la conciencia y la importancia de todo lo que engrana no hacer una correcta disposición para el aprovechamiento de materiales y residuos. Entonces, Muchas gracias. Muchas gracias, Laura. Muy completo. Bueno, con todo gusto. Bueno, muchísimas gracias. Por aquí les dejo, digamos, unos QRs por si de pronto quieren pasar por nuestra página. Nosotros en Sosteniblemente recién abrimos un Instagram para empezar a publicarles tips. Estamos manejando el calendario ambiental, publicando, pues, digamos, las fechas importantes y relevantes que tenemos destinados y pues en este momento vamos a empezar a mover nuevamente la página por si de pronto ustedes quieren seguirnos y de pronto están ahí viendo redes sociales y les aparece una fotico y les da el recordatorio de cómo debemos hacerlo y cuál es la manera adecuada o en qué hemos venido avanzando como país a nivel ambiental. Bueno, muchísimas gracias, Laura, y muchas gracias a todos los participantes, asociados y colaboradores que nos han acompañado el día de hoy. Recuerden que la charla quedará grabada, quedará colgada en nuestro canal de YouTube, en el cual nos pueden encontrar como Con Valle Oficial.